ha llegado el turno de las preguntas, o sea que animarse. Ahí tenemos uno por lo menos. Bueno, lo primero felicitar en concreto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por hacer una herramienta, por ponerla a disposición. ¿Hay algún motivo por el que, basándose en un estándar abierto como el XBRL, no se haya hecho disponible más que para un tipo de navegador? Bueno, en principio es con el navegador que tenemos instalado en la web de la CNMV, donde tenemos hecho todo el diseño en base a ese navegador. No existe realmente ningún impedimento técnico para adaptarlo a otros navegadores y, en principio, si los requerimientos o las necesidades de nuestros usuarios lo requieren, pues lo podemos adaptar sin ningún problema más. Hola, buenos días. A lo largo de la mañana hemos hablado mucho del estándar XBRL, pero me gustaría hacer una pregunta sobre una parte que me parece también bastante interesante, que es el antes y el después del XBRL. Es decir, cuando hemos hablado de información para generar este XBRL y cuando hemos hablado de información para tratar este XBRL, no hemos hablado mucho de cómo extraemos esa información. Porque muchas veces esa información está en diferentes silos, está en diferentes sistemas, diferentes fabricantes, y uno de los problemas es precisamente cómo ser capaz de extraer y consolidar esa información para poder generar ese XBRL. Y además tener en cuenta también cuestiones como puede ser la calidad de la información a la hora de generar ese XBRL. Y justo lo mismo, pero en el otro extremo. Una vez que hemos recibido el XBRL, si no queremos consumirlo directamente por una persona o un usuario, si lo que queremos es integrarlo en otra serie de sistemas, volvemos a tener el mismo problema. ¿Cómo separar esa información para volver a cargarla o transformarla si es que hace falta una transformación? Muchas gracias. Muchos de los beneficios del estándar era utilizar un lenguaje único para que semánticamente no diera lugar a confusiones a la hora de establecer la información. Cuando no había XBRL, nos poníamos de acuerdo entre el productor y el receptor de la información. En el momento en el que había un tercer agente participante que llamaba distinto a esa información o se acogía al estándar de facto que nos habíamos puesto de acuerdo en el formato, o tenía que acudir a adaptaciones adicionales y mantenimientos adicionales. Está claro que cuando la información está en silos y tú tienes un sistema operacional que la explota y la utiliza diariamente, no puedes modificar tu sistema de información. Entonces, cuando se establecen redes de intercambio de información donde prima el significado de la información en un formato estandarizado en el que cualquiera pueda consumirla, es cuando realmente se ve esa evolución del estándar XBRL. Una vez que pasas la primera etapa de intercambio, podrás ver beneficios adicionales como poder aumentar el valor de los datos estableciendo comprobaciones de cálculo en la información intercambiada o formulación compleja en la información intercambiada o extensiones de esos diccionarios para modelos de negocio en los que no habías reparado que la misma información se está utilizando en otras áreas de tus sistemas, y eso en ocasiones sucede en ámbitos grandes como el que comentabas. Cuando tienes distintos sistemas y te estás preocupando de un solo foro de intercambio, de un solo flujo de información, muchas veces no ves que en otra área se está utilizando información similar, que a lo mejor interdepartamentalmente se está moviendo esa información, agregando, consultando y ajustando con intervención manual de datos o con agregación de información. Entonces es en ese momento cuando ves que existe sinergias entre distintos formatos de la información. Si no existiera XBRL, probablemente tendrías un formato ad hoc para resolver el intercambio 1 y un formato ad hoc para reportar el informe 2. En el caso de utilizar el mismo estándar, sea XBRL con su etiquetado, en el cual además podemos documentar la información. Con XBRL podemos decir qué significa cada dato con mucha más precisión, de tal manera que a la hora de hacer que el flujo 1 y el flujo 2 utilicen ese mismo dato, ya obtenemos un beneficio de uso de las mismas herramientas. Si he entendido bien la pregunta, estaba comentando de cómo conseguir con el sistema actual extraer información XBRL
y viceversa, como si recibimos información XBRL, cómo la incorporamos a nuestro sistema. Bien, desde una perspectiva técnica, esto hoy en día se puede conseguir con las herramientas de mapeado de información. Hay herramientas que te permiten acceder a los datos de tu sistema actual en distintos formatos y transformarlo a cualquier otro formato, en este caso a XBRL y viceversa. Sí, mi nombre es Daniel Eidelman. La pregunta es para Gaspar Gil. Específicamente el proyecto de Cacabelos fue un proyecto piloto y tuvo que tomar decisiones respecto a la taxonomía a utilizar. Y quería, si por favor podrías compartir las ventajas y desventajas de haber elegido extender IGAE o construir una taxonomía específica, como entiendo que fue el LOC. Sí, bueno, obviamente la taxonomía que nosotros estamos utilizando para este proyecto de Cacabelos es más reducida, más pequeña, y entonces a la hora de realizar la identificación de todos los términos de los datos que nos venían de la liquidación presupuestaria del ayuntamiento con su correspondiente elemento identificado dentro del XBRL a través de la taxonomía, pues nos ha resultado mucho más fácil de realizar que si tenemos que realizar ese mismo trabajo para un elemento más grande como es la cuenta general de la IGAE, ¿no? Entonces eso ha sido una ventaja de lo que es para el desarrollo del proyecto. También, como al ser, incluso como he comentado antes, mismo un prototipo, yo creo que el objetivo de esto es servir y que todos los demás ayuntamientos puedan ver que esto lo pueden hacer ellos también. O sea, que esto no es algo exclusivo de Cacabelos o de una iniciativa aislada, que realmente ellos pueden utilizar este estándar, pueden enviar sus liquidaciones y generar toneladas de papel. Además, esa información que llega puede ser utilizada de una manera cómoda, rápida y eficaz por parte del organismo receptor, en este caso la Dirección General, y que es algo que, digamos, que creo que es un prototipo que, como se está viendo aquí y hablando de él, que esperemos que sirva precisamente para potenciar todo esto en otros ayuntamientos. Hola, ¿qué? Soy Diego Núñez, de una empresa llamada Panel. ¿Cuál es el riesgo de que empiecen a surgir muchas taxonomías? O sea, lo que me da miedo de todo lo que nos estáis hablando es que a partir de XBRL hay un estándar, una semántica común, pero ¿cuál es el peligro de que empiecen a surgir un montón de taxonomías, no haya nadie que vele por el estándar de esas taxonomías y al final sea pues un XML más? Es una pregunta ciertamente interesante porque refleja dos tendencias claras a nivel mundial de utilización de XBRL. Si cogemos el caso de la SEC, por ejemplo, los reguladores de Estados Unidos, su tendencia es admitir los informes en distintas taxonomías. La única condición que ponen es que les manden además la taxonomía para ver lo que dicen los informes, para entenderlos. En el otro polo está el gobierno holandés. El gobierno holandés lo que propone, y el gobierno holandés y el caso de China ahora y alguno más que están de ese lado. Lo que proponen es unificar las taxonomías, hacer una macrotaxonomía en la que quepan todas las necesidades de los que necesitan la información. Con lo cual, parece más fácil recoger la información así y luego distribuirla según los destinatarios. Esto es la típica pelea también entre el mundo anglosajón y el mundo centroeuropeo o algo así, que es la libertad, la competencia, la libertad de elección de cada uno y otro más condicionar desde arriba la forma de elaborar informes, la forma de reportar. Yo creo que en este momento queda mucho por delante del XBRL, queda mucho por concretar y son válidas las dos aproximaciones. Yo no puedo ir más allá, no sé si alguno más. XBRL España como asociación vela por garantizar un poco lo que te preocupa de que las taxonomías XBRL, no solo el grupo de tecnología, sino el grupo de taxonomía y la asociación en general, velan porque XBRL y de hecho las taxonomías públicas están dentro de una asociación que vela porque sean estables, porque tengan coherencia y porque marquen cierta estrategia a la hora de
cada uno puede utilizar las taxonomías para su ampliación y tiene una ventaja el utilizar las taxonomías públicas, y es que se ha dedicado un esfuerzo en etiquetar la información a nivel público. Y si yo extiendo una taxonomía pública como el Plan General Contable y amplío el nivel de detalle para el riesgo, por ejemplo, porque en mi organización yo llego hasta el nivel 6, eso es un beneficio para mi reporting interno. De cada reporting externo sigo siendo igual de estándar y comparable como otra entidad vecina, y ahí XBRL España sirve como paraguas para garantizar un poco esa estandarización. Y el grupo de tecnología en el que participamos se encarga de promover y de validar y de procesar una aprobación a nivel metodológico de esas taxonomías, de tal manera que estamos amparados bajo una jurisdicción española en la que se vela por el impulso del estándar en una línea estable. Y aunque en XML esto no sucedería así porque cada entidad utilizaría su propio diccionario, en XBRL contamos con esta asociación y con sus grupos de trabajo, en el cual cualquier miembro de XBRL España puede participar y puede aportar trabajo y enterarse de primera mano de la información, por supuesto. Comentabas antes que había 10 estándares públicos. ¿Hay alguna previsión de que se aumente? No sé si he visto una transparencia, no sé si eran 10, perdona. Sí, ahora mismo hay disponibles cerca de 10 taxonomías, pero hay en preparación otra serie de las que Federico Flores ha hecho un breve resumen a primera hora, indicando, por ejemplo, responsabilidad social corporativa, el Plan General Contable de 2008. O sea, las líneas evolutivas de la estrategia de XBRL España van un poco en sectorizar y ampliar los diccionarios de conceptos y homogeneizar y armonizar las taxonomías a otras áreas de reporting. Bien, en cuanto a esta pregunta que has hecho, que como ves ha generado bastante polémica porque es bastante habitual en nuestros grupos de trabajo que salga, yo no soy demasiado optimista en cuanto a la unificación, digamos, de esas taxonomías, o de que haya una sola taxonomía para cada cosa, porque nosotros ya lo estamos viendo en otros sectores, no es precisamente en XBRL, sino en otros formatos, a lo mejor más XML, como tú decías, o pues, puede ser en EDIFAC o DET, X12, que son otros estándares que hay, que efectivamente también existe su propia regulación para transmitir datos, pues de eso, de factura, de Albarán y tal, que en teoría todo el mundo debería seguir en la misma versión y el mismo formato, pero la vida real no es así. La vida real nos dice que hay múltiples versiones, entonces yo lo que aconsejo es que os dotéis de esas herramientas de conversión que a vosotros os permitan hacer una única integración con vuestro sistema informático y que podáis entender múltiples fuentes de información y que a vuestro sistema solamente entre un solo formato y que podáis dar servicio o satisfacción a toda la gente que os pida esa información en las diferentes versiones. Aunque es deseable que todos vayamos unificando, todo lo que sea normativa de unificación y de normalización es buena, pero lo bien cierto es que la vida real pues no es así.